Quiero entonces de nuevo darle a todos la bienvenida, a todos los que se están conectando y quiero también presentarme. Yo soy Mónica Duque, Marketing Manager para Caribe y Latinoamérica de Wincom Technologies. Y quiero también comentarles de pronto para aquellos que no conocen quién es Wincom Technologies, les quiero comentar sobre nuestra razón social, quiénes somos. Somos distribuidores mundiales de soluciones de telecomunicaciones. Tenemos una casa matriz o nuestra principal oficina está en Ohio, en Estados Unidos. Tenemos presencia a nivel mundial en diferentes territorios. Como les comentaba, Ohio es la principal, pero tenemos bodegas en Miami, en México y aquí en Bogotá, Colombia. Entonces, tenemos cubierto toda la parte de Caribe y Latinoamérica para que ustedes tengan total confianza. Además, tenemos más de 8,000 clientes a nivel mundial y más de 25 años de experiencia, que eso también hace que ustedes puedan confiar en nosotros plenamente. La propuesta de valor de la compañía está en todo nuestro equipo de preventa consultiva, en los entrenamientos, certificaciones, webinars que realizamos con todas las marcas que tenemos en nuestro portafolio. Además, somos el distribuidor máster con mayor stock y apoyamos también a nuestros clientes con diferentes propuestas en mercadeo, en líneas de crédito y más. Entonces, eso también hace que ustedes puedan confiar en Wincom Technologies. Y también, como les comentaba, aparte de las bodegas y oficinas que tenemos en diferentes lugares, tienen diferentes también representantes de ventas en toda la región, desde Centroamérica y Caribe con Cristian Ramírez, en México con José Armas, región andina con Santiago Bravo y en Conosur con Carlos Cubillos. Entonces, ahí están los datos de ellos. Igualmente los estaré compartiendo al final de la presentación por si, dependiendo del país en donde se encuentren, quieren contactarse con alguno de ellos para alguna duda o inquietud sobre los productos de CData. Así que los invito, la invitación formal es para que se unan a nuestras redes sociales, nos sigan porque ahí estaremos posteando e informándoles a ustedes acerca de todos los entrenamientos, webinars, certificaciones, promociones y demás que tenemos. Entonces nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn, canal de YouTube y nuestro Instagram como Wincom Cala. Ahí nos pueden seguir, alguna duda, inquietud, también nos pueden contactar por allí o también al WhatsApp Business que tenemos habilitados también para ustedes. También se los dejaría al final. Entonces, invitación muy especial para que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto visiten la página www.wincom.com/es. Así que ya le voy a dar mi paso, acá el paso, perdón, el paso de pantalla a Fernando Mota, quien nos estará acompañando el día de hoy, como les comentaba, por parte de CData. Él nos estará hablando de la configuración de servicios de Internet en OLT. Les recuerdo que todas las preguntas que tengan las estaremos leyendo y las estaremos respondiendo junto con Fernando al final de la presentación. Si tienen alguna duda e inquietud, lo pueden hacer con total confianza. Y también recuerden, si quieren de pronto revisar esta presentación más tarde o en estos días, lo pueden hacer. Les estaré llegando a su correo el link de YouTube de esta grabación. Entonces, eso sería todo por mi lado. Cualquier duda, estaré aquí pendiente. Y Fernando, te doy paso. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a CData. Muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Fernando Mota Barrera. Soy Technical Sales Engineer de la parte preventa y postventa para Latinoamérica de CData. Agradecemos pues la participación de todos ustedes y también a Wincom por esta oportunidad de compartir este conocimiento y nuestro portafolio de servicios. Hoy vamos a hablar un tema de cómo configurar servicios de Internet en las OLTs de CData de una forma, digamos, muy fácil, rápida, para implementar cualquier servicio de conectividad en diferentes tipos de proyectos. CData es una marca china, viene de Communication Data Technology. Nosotros tenemos cerca de 12 años de experiencia en el mercado mundial, trabajando principalmente con operadores de servicios, ISPs, con integradores y obviamente con nuestros mayoristas de distribución a nivel global. Bueno, vamos a hablar un poco de cuál es el estado actual de la red de acceso, porque pues
hemos visto, sobre todo en los 2 últimos años, una gran explosión, digámoslo así, de demanda de conectividad a nivel global, sobre todo por el tema que nos afectó a todos de la pandemia que hubo, lo cual pues demandó bastante conectividad para poder trabajar desde casa, para que se pudiera también estudiar. eh, Todas estas actividades que antes eran presenciales, pues tuvieron un vuelco bastante, bastante alto los últimos 2 años y eso hubo que los diferentes proveedores de servicio tuvieran que preocuparse más también por brindar mayor ancho de banda y mayor calidad en los servicios de conectividad. Los operadores globales pues han tenido que aumentar en este caso la competitividad empresarial como compañías para poder tener y agrupar múltiples servicios a través de una sola red. Generalmente de un concepto hace unos 30, 40 años, a pesar de que no estaba tan desarrollado el Internet, pues la mayoría siempre optaba por tener una red propia y bueno, era la barrera que se tenía para llevar un servicio, por ejemplo, desplegar coaxial para televisión, a veces cobre de 2 pares para los servicios de Internet, pero eso ha venido convergiendo hacia una sola red, en este caso, pues las redes de fibra. También muchos de los que nos acompañan tal vez vienen del mundo inalámbrico, de prestar servicios de conectividad a través de canales de radio, de accesos utilizando Wi-Fi o otras tecnologías, WiMAX hace algunos años también. Pero eso ha tenido algunos inconvenientes de poder reducir los costos de mantenimiento. Todos sabemos que hemos tenido problemas de pronto por la caída de un rayo, por la lluvia, que a veces afectan o dañan nuestros equipos y pues eso afecta también el retorno de la inversión que tenemos para nuestras compañías. También pues el tema de tener como fidelización de los usuarios siempre depende de una buena disponibilidad de servicio, que el de servicio, digamos, esté 7 por 24 disponible. Con algunos temas de clientes corporativos, pues se negocian lo que se llaman los niveles de servicio, pero pues ya con este tipo de demanda de la conectividad, de trabajo en el hogar, de teletrabajo, del estudio, de nuestros hijos, de nuestros familiares que tienen que hacerse desde casa, pues sabemos que también necesitamos conectividad, pues 7 por 24 todos. Y un objetivo de las compañías, pues que se logra la transformación y la fidelidad de su usuario es logrando un mayor ancho de banda, que es como la demanda y la premisa de tanto el usuario como de la compañía. Entonces, la fibra pues logra romper esas barreras que hemos tenido con, en los temas inalámbricos o con otras tecnologías de banda ancha. Recordemos un poco cómo han ido creciendo o cambiando la red de acceso. Generalmente hemos tenido red de acceso punto a punto, donde siempre se ha tenido que tener un medio de transmisión entre el equipo central y el equipo remoto. Y la característica primordial es que se debe dedicar un medio de transmisión para cada usuario. A eso veníamos de lo que hablábamos de una red por ejemplo, en cobre, hablando del par trenzado telefónico, siempre se tenía que sacrificar, digámoslo así, 2 hilos de cobre para poder llevar la conectividad en el caso de la voz y posteriormente internet a través de un módem. Luego se fueron ya como convergiendo a unos esquemas de transmisión punto a multipunto, donde ya a través de un mismo medio de transmisión, por ejemplo, en la fibra hablando de un hilo podemos conectar diferentes usuarios. O sea, eso ya es una mejor utilización del medio de transmisión, lo cual nos permite que múltiples usuarios se comuniquen con el sitio central a través del mismo medio de transmisión, pues dependiendo de ciertas tecnologías que en algunos casos estamos hablando, por ejemplo, del WDM o del por división por tiempo para el acceso de cada uno de esos usuarios.
También pues otra barrera que, como hemos dicho, que se han ido superando es la capacidad del ancho de banda y de la distancia. Antes estábamos supeditados a tal vez unos 3.5 kilómetros en el caso de las tecnologías de cobre, hablando de DSL. También pues del par de UTP, de pues tecnologías, por ejemplo, en caso de utilizar lo que se conoce como un Pascore o una red Ethernet utilizando switches. A veces la limitante del último tramo está solamente máximo a 100 metros de donde tengamos el switch de acceso o el switch de distribución. En ese caso, pues, fueron surgiendo lo que se conoce como las redes pasivas, que también tienen otras ventajas, que es en el caso de que entre el sitio central, que generalmente están los nodos del operador, y el usuario final, no existe ningún elemento activo, o sea que tenga que regenerar la señal en ese intervalo. Eso pues nos da también un ahorro en la parte eléctrica, pues no tenemos que estar instalando equipos, digamos, en ese trayecto para regenerar la señal, cosa que sí sucede generalmente, como hablábamos en las redes de Ethernet e incluso en las redes coaxiales, donde podemos encontrar, por ejemplo, en los postes ubicados algunos amplificadores para el caso de las redes HFC, o en el caso de las redes totalmente Ethernet, pues hay que ir regenerando la señal a través de los switches de core, de distribución, de acceso, etcétera. En cambio, en las redes pasivas, en todo este trayecto solo encontramos eh, un elemento que se llama splitter, ya sean unas cajas de distribución en la calle o acercándola ya a los edificios residenciales hasta la última milla del cliente donde se coloca la terminal. Entonces, pues como entenderán, eso implica que no tenemos que estar preocupados por el consumo energético que de esos equipos que podrían estar regenerando la señal. Y la distancia pues también es más amplia. Hoy estamos hablando de trayectos que podemos tener desde el sitio central hasta el usuario de alrededor de 20 kilómetros, lo cual nos da una gran longitud para poder atender esos usuarios. Obviamente está supeditado a algunos temas de atenuación que agregan los elementos pasivos a la red, pero con un buen diseño debemos preocuparnos obviamente por la distancia, digamos, más lejana del usuario que tengamos en nuestra red, ya sea en un esquema de una ciudad o territorio que tengamos que cubrir. Bueno, entonces, ¿qué es PON? Hemos hablado siempre que lo más importante y la característica primordial son elementos pasivos entre el punto central y el punto remoto. Es una red óptica pasiva que presenta, como habíamos dicho, una arquitectura de uno a varios puntos, que generalmente también se utiliza en radio, que es el concepto de punto a multipunto, donde el punto central, por ejemplo, en radio viene siendo la radio base, ya sea para banda ancha o, por ejemplo, en una solución de conectividad móvil, estamos hablando de la BTS o esas antenas que nosotros vemos desplegadas por toda la ciudad. Y los terminales, pues obviamente serían nuestros celulares. En el caso de las redes pasivas, tenemos la OLT, que es la terminal de línea óptica, y los elementos remotos que en el concepto de EPON se conocen como la ONU, que es la unidad de red óptica, o en el caso de GPON se conoce como una ONT, que es un terminal de red óptica. Digamos, ambos tienen el mismo concepto. Luego vamos a ver en qué se diferencia, que básicamente son por la capacidad de ancho de banda que podemos obtener por puerto óptico me refiero, y también al número de terminales que se pueden conectar desde la misma puerto óptico o hilo que vamos a empezar a iluminar con la señal óptica de la OLT. Bueno, GPON pues son ya redes que ofrecen capacidades de gigabit
o sea que están por encima de los 1000 megas, admiten servicios triple play o incluso más de triple play, pues estamos hablando de múltiples servicios en una solución que es bastante competitiva, pues al momento de implementar. Se puede romper el tema del ancho de banda, ese cuello de botella que teníamos anteriormente en otros sistemas, para realizar, por ejemplo, transmisiones también en la misma red de televisión IPTV o también por otro concepto que se llama RF, de transmisiones obviamente de canales en vivo o incluso transmisiones que podamos tener dentro de nuestra misma red. Perdón. Bueno, la cobertura, habíamos dicho que podemos superar los 20 kilómetros para romper ese obstáculo que teníamos de la tecnología, sobre todo del cobre, donde teníamos limitantes y velocidades que no podían incluso alcanzar por allá los 100 megas, pero en cobre a una distancia que tal vez no podíamos superar, en el mejor de los casos, 1 kilómetro o menos, ya con VDSL, por ejemplo, que es la tecnología que nos permitía obtener mayores velocidades en el caso de las redes del par de cobre. Bueno, toda esa tecnología en el concepto, como le hablábamos, de WDM, que es una multiplexación por división de longitud de onda. En este caso estamos hablando de una onda o una frecuencia lumínica que se propaga por el hilo de fibra. En el caso de GPON y EPON, utilizamos la frecuencia de 1490 y de 1310. Si inyectamos ya televisión, estamos hablando de una frecuencia adicional que puede ser la 1550 para la transmisión de televisión sobre toda la red de fibra. Tenemos básicamente dos tecnologías, una que se llama EPON, que es Ethernet Passive Optical Network, y GPON, que es el mismo concepto, pero con una capacidad de gigabit. Estas dos tecnologías se diferencian entre ellas en que admiten, en el caso de GPON, en velocidades que conocemos como asincrónicas, que generalmente pues son mayores en el caso del canal descendente, hasta 2.5 gigas, y en el canal ascendente tenemos hasta 1.25 gigas. En EPON es una velocidad simétrica de 1.25 gigas, tanto para subida como para bajada. Bueno, vamos a entrar a hablar un poco del concepto de la OLT, que dijimos está en el punto central de nuestra red. En el caso estamos viendo una OLT que tiene 8 puertos para la parte de conectividad de GPON, puertos SFP con capacidad de giga o 10 giga para lo que el ISP define como donde obtiene, digamos, la capacidad de un carrier. En este caso estamos hablando de los proveedores de capacidad a nivel metropolitano o nacional. Entonces, el ISP regional, o si ya tiene su propia capacidad, pues obviamente él agrega a través de estos puertos toda la capacidad de Internet que pueda necesitar para proveer en los planes donde conectamos nuestros usuarios en los puertos, en este caso GPON. Bueno, las OLTs vienen con puerto de consola, ya sea a través de USB, también un puerto de gestión que generalmente es por el cual nos conectamos para realizar los primeros pasos de aprovisionamiento. Eso lo vamos a ver brevemente ya al finalizar, digamos, nuestra charla. Tenemos, como decíamos, unos puertos para capacidad o para inyectar también otros servicios. Por ejemplo, en el caso de los puertos de fibra con capacidad de giga o de cobre, podríamos estar conectando un servidor de streaming de televisión, tal vez de pronto un servidor de cámaras para videovigilancia o una NAS para almacenamiento local. Depende de los servicios que preste el operador. Entonces, estos puertos nos dan flexibilidad para conectar diferentes servicios que vamos a propagar a través de la red GPON. Es en el escenario, digamos, de una ISP.
En el caso de que tengamos un escenario corporativo, por ejemplo, un hotel, una universidad, bueno, una red empresarial, pues estaríamos hablando también de otros elementos, como les puedo decir, tal vez una NVR para grabar todas las cámaras que están instaladas en la red empresarial, eh, o conectar otros tipos de servicios, un streaming de video, bueno, diferentes escenarios, pues se pueden implementar a través de estos puertos para poder atender diferentes servicios. Bueno, todas las OLTs nuestras vienen con fuente redundante, lo cual pues da la posibilidad de, en el caso de la falla eléctrica en un tendido del proveedor de energía, pues se pueda conectar la otra fuente a otro circuito, digámoslo así. Además de estas dos fuentes, se tiene una tercera fuente que se puede utilizar para un banco de baterías, o sea el caso, conectar un panel solar que pueda proveer también energía para cuando el proveedor de la parte eléctrica falle, pues podamos tener una redundancia a través de esas tres fuentes al final que tiene la OLT. Bueno, estas ya vienen actualmente, digamos, insertadas dentro del housing de la OLT, en el PIX-A2. Entonces, ya vienen, digamos, por default, por defecto ya dentro del hardware del equipo. Hago una breve presentación de las diferentes modelos de OLTs que tenemos. Tenemos de 4, 8 y 16 puertos tanto para la tecnología IPON y GPON. Ambas tecnologías vienen con las fuentes redundantes y con la unidad para batería local. Entonces, en realidad vamos a tener tres fuentes diferentes de alimentación en el caso de que se requiera alta disponibilidad, ya sea porque nuestro proveedor de energía en algunas regiones es bastante inestable, entonces se pueda tener también acceso a un banco de baterías o, como habíamos dicho, a un panel de pronto solar que está alimentando esas mismas baterías a través de un arreglo de ellas. Esto nos da la flexibilidad, pues en la tecnología IPON sabemos que por puerto podemos conectar hasta 64 usuarios. En las tecnologías GPON, por cada puerto óptico podemos tener hasta 128 usuarios. Obviamente la tecnología IPON es más económica, más asequible, porque es una tecnología, digamos, que lleva más tiempo en el mercado y por obviedad, digamos, toda la parte de electrónica, de chipset, pues son más baratos, digámoslo así. Mientras GPON, haciendo pues digamos un comparativo, una OLT de 4 puertos puede valer, por ejemplo, un tercio de lo que puede valer una OLT de 4 puertos GPON. En ese caso, pues se pueden utilizar en escenarios donde no tengamos todavía mucha demanda de usuarios y pues por costos no implique, no sea necesario o colocar todavía tecnología GPON. Bueno, vamos a hablar un poco de las características de las OLTs. En este caso nos estamos centrando en, en un equipo GPON. Estamos hablando, como decíamos, para cada puerto óptico podemos tener un spliteo máximo de 1 a 128. Obviamente, pues en ese tipo de escenario van a haber otras características o que nos pueden eh, indicar cuántos usuarios máximos vamos a colocar. Puede ser, por ejemplo, la distancia máxima a la que está el usuario más lejano, digámoslo así, que eso implica un diseño de cálculos de potencia. O en otro factor pues importante, estamos hablando es del ancho de banda que tenemos que garantizarle a cada uno de esos usuarios. Entonces, de acuerdo a ello, pues yo al final voy a tener identificado cuántos usuarios vamos a conectar por cada puerto. Lo mismo la distancia de transmisión, digámoslo, en un escenario ideal, pues serían 20 kilómetros, pero también obviamente por el número de usuarios
y de elementos de spliteo que a lo máximo se recomiendan 2 niveles, pues nos va a indicar qué distancia podemos poder atender el último usuario más lejano. La velocidad de transmisión en el caso de GPON tenemos 1.25 gigas de capacidad en el caso de subida y hasta 2.5 gigas en el caso de bajada. Este ancho de banda es el que podemos, digamos, dividir entre estos 128 usuarios a lo máximo, lo cual, por ejemplo, si tuviéramos tal vez 128 usuarios, estuviéramos distribuyendo todo ese ancho de banda entre ellos, podríamos tener, por ejemplo, planes alrededor de 19, 20 megas de descarga y tal vez 10 megas de subida. Las longitudes de onda de transmisión, habíamos hablado, tenemos la 1310 y 1490. El tipo de interfaz SSC, UPC, para el caso del puerto de la OLT, no necesariamente es el que se utiliza también en los terminales, donde ya se pueden utilizar conectores APC, y un tipo de fibra que obviamente es el que se conoce como fibra monomodo, en el cual podemos también utilizar diferentes tipos de SFP, de donde se tienen desde B+, C+, incluso hoy en día pues hay unos que son CC+. Básicamente lo que diferencia entre cada uno de ellos es la potencia que emiten, que en ese caso podemos incluso llegar a corregir o superar algunas barreras que nos pueden dar para poder llegar, en el caso de la atenuación que presente toda la red de distribución de la parte de GPON. En la parte de software tenemos algunas características donde pues básicamente es, digamos, cómo se pueden configurar los diferentes planes de velocidades directamente de la OLT, cuál es la encrypción que se maneja entre el equipo receptor en el caso del usuario. Como sabemos, como se envía la información como en una especie de broadcast a través del hilo, casi todas las terminales recibirían la información. En el caso de que alguien interceptara esa información, pues no podría, digamos, saber qué se está transmitiendo para ese usuario, porque esa información va encriptada, en este caso con un algoritmo ICE de 128 bits de encriptación. Entonces eso garantiza que entre el trayecto central y cada uno de los usuarios, en el caso de que se interceptara esa información, pues no se pudiera conocer qué información va para cada uno de ellos. Bueno, aquí se está hablando, por ejemplo, de OLTs que tienen hasta 64,000 direcciones MAC address, diferentes características, pero bueno, lo podemos validar con cada uno de sus requerimientos. En el caso, obviamente, las OLTs más básicas, pues no van a tener las mismas características de una OLT, por ejemplo, de 16 puertos. Entonces, de acuerdo al escenario que se tenga que implementar, se podríamos validar, digamos, estas características a nivel de software, cuál es la que se adecua más a cada necesidad. También en el caso de las VLAN que se pueden propagar, en el tema de multicast, las colas, bueno, hay diferentes características que si ya estamos hablando de que no solamente vamos a proveer internet, sino de pronto otros servicios, pues tendríamos que validar estas características para poder garantizar que cada uno de esos servicios se puedan implementar a nivel, digamos, lógico. No estamos hablando en digamos, a nivel de otros términos, sino pues de todo lo que requiere la red para poder, digamos, configurar esos servicios. Bueno, finalmente vamos a hablar de dos conceptos que se tienen a nivel de ONTs o ONUs, que es el SFU y el HGU. El SFU es lo que se conoce como el Single Family Unit, que normalmente son elementos que nos permiten hacer bridge para conectar nuestros usuarios. En un equipo que tiene bridge, pues básicamente lo que se propaga es la capa 2 de la torre OSI de esos elementos. Por ejemplo, a nivel de conectividad, estamos hablando de una VLAN, por ejemplo.
En ese caso, pues requeriríamos un equipo atrás que haga el enrutamiento. Eso nos da la flexibilidad de pronto de escoger el router en el caso, o reutilizar, en el caso de una migración de red, por ejemplo, de inalámbrica a fibra, reutilizar ese elemento que de pronto el usuario ya tiene instalado, pero ya estaríamos cambiando el medio de transmisión y solo necesitaríamos lo que se conoce como un conversor de medio óptico a cobre para conectar el usuario y al menos configurar una VLAN o propagar en modo bridge las diferentes VLAN de servicio. También tenemos el HGU, que es un Home Gateway Unit. En este caso es lo que se conoce como un router. Estos elementos pues ya nos permiten poder implementar temas de enrutamiento desde el usuario, poder que el usuario tome, por ejemplo, las direcciones de red en su WAN a través de protocolos como PPPoE por DHCP, o también que se pueda configurar una IP estática en ese usuario. Ya sea esa configuración se maneja desde la OLT o se maneja directamente sobre el terminal del usuario. A veces generalmente están preconfigurados a nivel de software esos elementos para que, digamos, la ONU tome una VLAN que ya va a estar preconfigurada en la WAN y un parámetro que ya sea por PPPoE o en el caso por DHCP para poder al menos tener un servicio de Internet o de datos para dicho usuario. En el caso de estas ONUs o ONTs, tenemos una gran variedad de modelos, alrededor de 22 diferentes dispositivos para diferentes escenarios. Tenemos una que es netamente para datos. Este es el elemento BRIS que estamos hablando, que se conoce como un SFU. Y en ese caso, básicamente lo que permite es cambiar de un escenario o de un medio de transmisión, de netamente en fibra y pasarlo a cobre para acá, por ejemplo, conectar un router, lo que se conoce como router Wi-Fi, BGN o Dual Band para entregar los servicios al usuario final. Ya dentro hay ONTs que ya vienen, pues obviamente, digamos, para hacer directamente ese paso de los servicios de fibra a cobre o en este caso también a Wi-Fi. Algunas con Dual Band, con puertos incluso de voz y RF que vamos a ver en los siguientes modelos, que es el caso de las ONT de voz, que es a través del estándar de voz sobre IP, VoIP, y podemos implementar, pues, digamos, teléfonos análogos para servicios de voz. Ya sería como un concepto de dual play que pueden vender algunos ISPs. También pues con ONT de 2 antenas o de 4 antenas en el caso que tengamos Wi-Fi de una sola banda o de dual band. Finalmente, agregando un servicio de televisión que se está volviendo bastante popular en Colombia últimamente, que es llevar la señal de televisión a través de RF con una lambda de 1550 y que luego dentro de la ONT se pasa a una señal, digamos, de cobre en un puerto coaxial para conectar directamente el televisor. La mayoría de los más Smart TV que tenemos hoy en día, pues ya tienen internamente también un chipset que permite separar las diferentes frecuencias y en este caso el ISP puede transmitir también, pues tal como recibimos por TDT, por televisión digital terrestre, los canales, digamos, públicos, podemos agregar una parrilla de más canales con portadoras diferentes que se podrían sintonizar al final dentro del televisor. Esa solución, pues lo interesante es que yo no necesito, digamos, una cajita adicional, lo que se conoce como un set-top box o una caja Android para, pues para separar los diferentes canales. Pues obviamente ese es otro concepto que se llama IPTV, pero en ese caso pues sale más económico implementar este tipo de tecnología y pues se reutiliza en ese caso ya
digamos, el descodificador que viene internamente en la mayoría de los televisores análogos. En el caso de que alguien no tenga pues un televisor Smart TV, pues en la mayoría de los almacenes de cadena puede comprar un descodificador que son bastante económicos para agregarle a un televisor pues análogo para poder sintonizar las diferentes parrillas de canales de televisión. Y en el caso de Triple Play, cuando ya queremos pues como dar los tres servicios tradicionales que nos prestan nuestros proveedores de Internet, estamos hablando de Internet, televisión y voz. Esa televisión pues se puede llevar ya sea a través de RF o a través de una VLAN dedicada netamente para ese servicio. En ese caso pues, como decíamos, deberíamos tener esa cajita ZBox o Android para en el caso de que vaya como en una especie de OTT o en un servicio de OTT en la televisión, poderla separar de las VLAN de datos o de la VLAN de voz. Bueno, ahora sí vamos a pasar un poco al tema de cómo se implementan o cómo se configura. En este caso no vamos a hablar de un escenario de Triple Play, sino de un escenario básico de Internet. Eh, Básicamente toda la propagación que tenemos entre el sitio central y nuestros usuarios finales se realiza a través de VLANs, que es lo que se conoce como una transmisión en capa 2. Esa transmisión tenemos que empezar realizando una configuración de los puertos en la OLT para llevar en este caso al menos el servicio de televisión, tomando la capacidad en uno de los puertos que vimos en el esquema de la OLT, son los puertos de servicios para ya sean giga o 10 giga, ahí se recibiría, digamos, la capacidad del carrier, o si nosotros mismos la tenemos, pues desde un switch de agregación de nuestra red metropolitana y la agregamos para la distribución a través de la OLT. Eso significa que mínimo tenemos que configurar una VLAN en nuestra OLT, ya sea con que reciba ese tráfico en en el puerto de cobre o en el puerto de SFP de forma tagueada o no tagueada. Quiere decir que en el caso, como nosotros no vamos a llevar inicialmente de pronto diferentes VLAN de servicio, podemos recibir ese tráfico sin taguear y posteriormente agregarle lo que se conoce como un PBID dentro de la OLT para empezar a taguear ese tráfico a través de la red de, de distribución de nuestras OLTs. Bueno, esa configuración viene mediante un proceso que nosotros hemos definido en este esquema, digamos un flujo que inicia de pronto con conectarnos a través del puerto MGMT, que se conoce como un puerto fuera de banda, a hacer una creación de una VLAN, luego asociar esa VLAN a un puerto de la OLT, en este caso un puerto de cobre puede ser, o de fibra, dependiendo de cómo el proveedor carrier nuestro nos entregue la capacidad. Se deben configurar unos profile, en este caso es un profile de ancho de banda, pues para garantizar que al momento de configurar esa VLAN pueda pasar la suficiente capacidad que nosotros tenemos que llevar a través de cada uno de los puertos GPON. Posteriormente se configura lo que se conoce como un line profile, un service profile, que básicamente es como yo voy a propagar esos servicios a través de la red GPON para que los pueda recibir cada una de las ONTs que están en el extremo remoto del usuario. Eso también implica configurar la VLAN en el puerto de la ONT, que generalmente y obviamente sería en el puerto de fibra. En ese caso, pues el puerto verde, que es el APC, o el puerto azul, que sería el UPC, para recibir esa VLAN y posteriormente llevarla hasta los puertos de Ethernet de la ONT o a través de la interfaz inalámbrica de la ONU, de la ONT. Bueno, en este caso, las OLTs nuestras traen por default
si nos estamos conectando al puerto de gestión MGMT, que básicamente es una interfaz de cobre RJ45, vienen definidas con la IP 192.168.1.100. Entonces tendríamos que configurarnos nuestra tarjeta de red, una IP de este mismo segmento, para poder accesar a la interfaz gráfica de la OLT. Nuestro usuario por default, que también se puede cambiar o personalizar, digámoslo así, es root, y el password es admin. Básicamente una de las primeras actividades pues sería como hacer pin a esa interfaz que nos esté respondiendo, con lo cual ya sabríamos que tenemos conectividad a nivel de, de capa 3, digámoslo así. Ya podríamos tener acceso a la parte de gestión. Bueno, para ir avanzando un poco con la presentación, yo tengo acá una OLT en la cual ya habíamos creado una VLAN, pero les voy a explicar internamente por dónde se realiza esa configuración. En este caso, estamos utilizando lo que se conoce como la interfaz gráfica de usuario o una interfaz web que trae la OLT para realizar esas primeras labores. Estamos hablando dentro de ese flujo de tareas, digámoslo así, que tenemos que realizar. Lo primero que tenemos que hacer es configurar una VLAN de servicio. En este caso, nosotros vamos a la izquierda en la topología como de configuración interna. Tendríamos que ir al switchboard principal y buscar en este caso la parte de la configuración de la VLAN, en el mainboard, perdón. Encontramos que tenemos una VLAN para crear o para configurar. Nosotros previamente en el VLAN Global Info, pues como les decía, podemos utilizar cualquiera de las 4094 diferentes VLAN que se pueden configurar en la OLT. Generalmente, pues uno escoge de acuerdo a como haya hecho el diseño lógico de la red. En este caso, por ejemplo, yo definí una VLAN 100 para la parte de servicios para Internet, que está asociado en este caso al puerto Giga Ethernet 1 de cobre, donde lo estoy recibiendo un tag. Quiere decir que mi proveedor me está pasando su capacidad de Internet a través de un puerto de cobre, por ejemplo, de un router que él me entregó para, tal vez viene pues obviamente de su red de backbone de fibra, pero él me está diciendo que en este caso, en ese puerto donde me entrega, por ejemplo, digamos, un plan de 1 giga, de 500 o de 100 megas, me lo va a pasar sin taguear y yo conecto al puerto Giga Ethernet 1 de la OLT para recibir esa capacidad. Puede suceder el caso que obviamente el proveedor te entregue, digamos, tagueada esa capacidad a través de una VLAN. Él me va a decir, yo te voy a pasar esa capacidad por la VLAN 4000, no sé, cualquier ID de VLAN, pero que viene tagueada. En ese caso, pues yo tendría que marcar a la izquierda que voy a recibir esa capacidad, perdón, voy a recibir esa capacidad pues de una forma tagueada, simplemente configurándola en que las tramas que llegan de ese router es lo que no se conocería como un puerto de acceso en sí, sino más bien una propagación de una VLAN a través de ese puerto. Bueno, pues hablando en ese caso, pues estábamos diciendo que muy posiblemente, a pesar de que ellos tal vez lleven esa capacidad a través de una VLAN, en el router que me entrega el operador, a veces ellos destaguean esa VLAN por la que llevan la capacidad y te van a decir que te lo entregan en modo acceso. En el modo acceso significa que yo tengo que recibir ese flujo de datos de la VLAN, simplemente conectar el passcode al router en el puerto que él me diga, en el router del operador, y yo ya crearía y empezaría a crear mi propia VLAN de propagación, pero para mi red GPON. Como sabemos, si yo tengo
recibiendo esa capacidad sin taguear, debería internamente, digamos, empezar a taguearla. Quiere decir que en la configuración del puerto de la VLAN, de la OLT, perdón, tengo que ponerle el PID número 100. Quiere decir que en este puerto yo recibo ese flujo de información o esa capacidad de Internet con tramas que no vienen tagueadas, pero yo dentro de la OLT voy a empezar a agregarle la etiqueta 100 a todo lo que voy a empezar a llevar a través de mi red. Volviendo a la configuración inicial de la OLT, a través de la VLAN, pues estamos diciendo que en ese caso yo voy a propagar esa VLAN 100 que estoy creando o que estoy recibiendo en el puerto, Giga Ethernet 1, la vamos a pasar de forma tagueada. Quiere decir que la vamos a propagar por cada uno de los puertos PON que yo tengo en la red, agregándole ya un tag a toda esa información a través de todos los 8 puertos. En este caso, estamos conectados a una VLT de 8 puertos. Si tuviéramos más servicios, digamos, yo estoy llevando una VLAN de televisión o una VLAN también de datos, perdón, de voz, pues aparecería, por ejemplo, acá la VLAN 200, la VLAN 300, y obviamente yo este puerto, si estoy recibiendo los servicios por diferentes puertos, estaría acá apareciendo la VLAN 200 y la VLAN 300 también tagueada para cada uno de estos puertos GPON, lo cual significa que al propagar toda esa información por el puerto PON, no se está, digamos, entremezclando cada uno de ese tráfico, sino que va separado de acuerdo a ese tag que yo llevo en la VLAN. Y en los puertos, en este caso los puertos de fibra, que están iluminando los hilos que van hacia la calle. Bueno, entonces volvamos acá un poco a la diapositiva. Entonces, bueno, acá en el ejemplo están hablando en la presentación, yo hablaba de una VLAN 222, pero simplemente pues creamos la VLAN que ustedes definan para servicio. Es posible que si yo requiera, en ese caso de pasar más de una VLAN, lo único que requiero es dejar el modo del puerto en modo híbrido o en un modo que se llama trun. En el modo híbrido quiere decir que yo puedo recibir una de las VLAN como VLAN nativa y puedo recibir tráfico que me entrega, por ejemplo, el carrier no tagueado y yo empezar a generar ese tag dentro de la red de distribución, dentro de la red de distribución hablando de la parte de GPON, nuestra red pasiva. Yo podría colocarlo en híbrido, en ese caso pasar, por ejemplo, servicios tagueados que vengan, por ejemplo, de un servidor de streaming de IPTV o de un servidor de voz sobre IP sobre este mismo puerto y separarlo internamente para llevar diferentes servicios. Bueno, entonces una vez que ya hemos creado las VLAN, lo que nos tenemos que realizar dentro de la OLT es crear lo que se llama un DBA, Dynamic Bandwidth Allocation, que nos permite, digamos, en este caso, pasar, por ejemplo, una capacidad de hasta 1 giga por cada puerto PON para distribuir entre los usuarios. Yo puedo, obviamente, cambiar esta velocidad que puede manejar el puerto. Eso pues dependerá de cómo vayamos creciendo, de pronto en la demanda que tengan nuestros usuarios. Acá estamos hablando de que estamos creando unos perfiles para que en cada puerto GPON se pueda manejar, por ejemplo, un perfil simétrico de 1 giga. Bueno, el DBI Profile nos permite crear esa capacidad que va a manejar cada uno de esos servicios que vamos a propagar por los puertos. Luego tendríamos que configurar un line profile y finalmente crear también el servicio dentro de las VLAN que están asociados, en este caso, a unos servicios que están dentro del puerto de configuración. En este caso es automático, lo cual significaría que al momento de que se conecte una ONT, esta se registra automáticamente en la OLT y se aprovisiona el service profile que yo creé. Bueno, acá dentro del service profile tendríamos que pasar
En este caso no estamos manejando el switchboard principal que se refiere a los puertos de fibra activa, digámoslo así, que son los SFP Giga o los puertos de cobre, sino que vamos a configurar esos servicios sobre la board o la tarjeta PON, que es la controladora desde donde se aprovisionan los servicios para la parte de los puertos de fibra, la parte PON. Cuando estamos hablando del DBA Profile, nosotros dentro de las OLTs ya tenemos creados unos por default, digámoslo así, por defecto, que se pueden reutilizar. Básicamente siempre están creados el Profile 0 y el Profile 1. En este caso nosotros estamos haciendo uso del Profile 0 y estamos, de lo que habíamos hablado al comienzo, se pueden crear alrededor de 5 tipos diferentes de perfiles de ancho de banda, que es, por ejemplo, anchos de banda asegurados, ancho de bandas máximo. Bueno, esto trae como una lógica que depende también del tipo digamos, de planes que vamos a entregarle al usuario final. Pues, por ejemplo, vienen conceptos de reutilización del ancho de banda, de reuso, que al final, pues, nosotros implementemos, se tendría que diseñar y analizar cuál es la mejor forma, pues, para llevarlo hasta el usuario final. Y si vamos a tener, por ejemplo, una MikroTik atrás que no haga toda la parte de enrutamiento, muchos de los que implementan los servicios manejan los planes directamente desde la MikroTik. En este caso, nosotros estamos diciendo que estamos creando un perfil con un ancho de banda máximo, tanto para subida como para bajar hasta de 1 giga, que vamos a conectar inicialmente a cada puerto. Entonces, por eso es que yo podría, por ejemplo, acá cambiarlo hasta poner en kilobits, por ejemplo, 2.5 gigas, para pasarlo en sentido de bajada y 1.25 de subida. De pronto, pues aquí estamos hablando de un despliegue nuevo que todavía no estamos todavía utilizando la mayor capacidad de cada puerto. Posteriormente pasamos a configurar el LAN Profile. El LAN Profile, nosotros en GPON manejamos container, que es como decir paquetes o agrupación de paquetes de datos que se transmiten sobre la red para llevar toda la capacidad y los diferentes flujos de información. Y el GEN son también los servicios que se configuran dentro de la OLT. En este caso, hemos configurado dentro del GEN, vamos a ir acá al GEN más detail, que nosotros estamos llevando en este caso solamente la VLAN 100 como servicio. Si tuviéramos que llevar a través de este mismo GenID más servicios, tendríamos que agregar, por ejemplo, la VLAN 200, la VLAN 300. Generalmente se pueden agregar hasta 8 VLAN por GenID para diferentes servicios. En este caso solo hemos agregado la VLAN 100 porque es la VLAN que estamos aprovisionando para transportar ese servicio a través de nuestra red. Una vez hemos configurado esto, básicamente lo único que tenemos que hacer, hemos hablado en este caso prácticamente de 3 pasos. Un cuarto paso sería configurar el service port para cada una de los puertos. Lo que se hace es crear, volvamos un momento acá a la diapositiva, lo que se hace es configurar un puerto de autoconfiguración para que se registren las ONTs. Y lo que uno hace es agregar lo que se conoce como un Service VLAN ID y un User VLAN ID para el profile. Entonces, acá en el ejemplo estamos agregando la 222, pero nosotros lo que hemos agregado previamente fue la VLAN 100. Bueno, entonces esta VLAN 100, al momento que se conecta las OLTs, se identifican inmediatamente a través de los puertos, del puerto óptico. Vamos a encontrar un listado y ellas se registran inmediatamente
con ese profile que viene por defecto, previamente creado en la configuración de la OLT. En este caso estamos hablando de la VLAN 100 de servicios. Como vemos aquí, yo ya había conectado previamente una ONT. Esta ONT se registra automáticamente y sube el servicio a través de ella. Quiere decir que si esta ONT previamente ya se había configurado con un plan, digámoslo así, o con una VLAN por default, el usuario, o el técnico más bien, perdón, que va hasta la residencia, simplemente tiene que conectar la ONT al respectivo con su Pasco, una vez que se ha hecho la cometida de la red de fibra interna, pues obviamente con la fibra Drop que viene desde la caja que atiende ese usuario, vendría acá la parte de internet. Como vemos, ya tenemos la VLAN 100 acá configurada. Le estamos diciendo que solamente tenemos el servicio de internet asociado y que está en este caso, por DHCP. Si revisamos el estatus de la conexión de internet, vemos que ella me tomó, en este caso nosotros estamos haciendo un aprovisionamiento por DHCP, nos tomó en la VLAN 100 esta IP, la 100.9, y unos default gateway y un DNS que nos permite, digamos, que ese usuario se conecte debidamente a internet. Un diagnóstico básico que tiene que hacer el técnico es entrar acá a diagnóstico, por ejemplo, agregar acá que tenemos una dirección de internet y ver si nuestra ONT ya está navegando a internet. En este caso, por ejemplo, nos dice que ella ya tiene servicio de conectividad. Y obviamente lo que yo hago es luego configurar en la parte de la WLAN el SSID, la clave que vamos en la parte avanzada, la clave Wi-Fi que va a entregar el servicio. Entonces, como podemos ver, pues, básicamente la configuración para alguien que quiera arrancar en este tipo de servicios es muy rápida, muy sencilla, se pueden realizar en 3, 4 pasos, que básicamente es crear la VLAN que vamos a propagar, luego crear el profile que incluso ya viene preestablecido, y simplemente al momento de que se conecten las ONTs, vamos a encontrar un service profile con automático en un service port configuration que ya está asociado. Entonces, lo que queremos dar a entender es que a través de la parte web es muy sencillo. Nosotros también tenemos un administrador que de pronto, para mayor detalle a futuro, se puede realizar desde un EMS, que básicamente se puede realizar las mismas funciones, pero tenemos que instalar esta herramienta en un computador que tenga Windows para poder, digamos, aprovisionar también cada una de estas ONTs. Esto podríamos tratarlo en otra sesión de cómo se pueden administrar, aprovisionar diferentes elementos, pero en el caso de que la persona que está arrancando o haciendo una migración de pronto desde redes inalámbricas y quiere fácilmente configurar, vemos que no es difícil realizarlo a través de web. También se puede entrar, digamos, a la OLT a través de Telnet o SSH. Vamos a conectar acá por SSH. Aquí ya hemos entrado al equipo. Yo podría validar que también la OLT tiene salida a internet. Entonces ahí vemos que tiene respuesta. Podemos ver si también tenemos resolución de nombres de dominio desde la OLT. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, el tiempo.com. Entonces vemos que también está haciendo resolución de nombres de dominio directamente a la OLT. Bueno, eso es lo que queríamos como compartir el día de hoy. Cómo se puede implementar rápidamente servicios de configuración de Internet desde la OLT a través de la parte web. Básicamente, recordemos una serie de pasos
que en el flujo estamos hablando prácticamente de la configuración de la VLAN global, que en este caso es definir la VLAN de servicio. Ese sería el primer paso. El segundo paso es asociar unos puertos para recibir la capacidad del proveedor. Un tercero y cuarto paso, digámoslo así, que es crear los profile, que en este caso incluso se pueden reutilizar los que ya vienen definidos. Y en esos 4 o 5 pasos sencillos poder aprovisionar los servicios de Internet. Obviamente, pues en este caso estamos hablando de que hay un elemento de enrutador que me maneja los planes, una MikroTik que está creando y manejando los planes. Yo también puedo configurar y manejar los planes de Internet, creando para cada usuario, digamos, un service profile, donde yo definiría, como vimos en el detail, cuánto ancho de banda, cuando yo registre la onda y le aprovisione ese plan, le voy a entregar a cada usuario. En ese caso, pues yo le voy a decir que él no va a tener ese giga. Yo definí un giga acá porque la RB, la router board, MikroTik que está atrás, generalmente por dirección IP o por PPPoE, yo le puedo decir qué ancho de banda le entregue a ese usuario. Pero en otro escenario, a futuro, podríamos también trabajar y revisar cómo manejar los planes de Internet desde la OLT. Bueno, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta o hago Vale, el Fernando, a paso. ver, no sé si alguna persona quiere comentar algo, como dijo Fernando, alguna duda, alguna pregunta, es el momento para hacerlo. Igualmente recuerden que nos pueden contactar también a nuestro correo electrónico sales.cal@wincom.com o a los diferentes correos de nuestro representante de ventas si necesitan algún tipo de asesoría. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, al parecer todo quedó como muy, muy claro, Fernando. Vale, A ver, creo que tengo una duda por acá. Saludos. ¿El ancho de banda que indicas en la plantilla es por puerto? Pregunta Kelvin Sánchez. correcto. Nosotros en este caso hayamos configurado, o la que viene preconfigurada, es, es una capacidad de ancho de banda que se ha definido al puerto GPON. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando ahí de garantizar es que al menos por cada puerto GPON se puedan manejar velocidades simétricas de hasta 1 giga. En este caso, como les decía, en el escenario que yo tengo configurado acá, tenemos es una router board MikroTik, que es la que maneja los planes. Por eso se creó como un profile general, solamente como, por ejemplo, si yo estoy recibiendo una capacidad de 1 giga de mi operador en el puerto de Owlin de la OLT, simplemente toda esa capacidad se va por las VLAN, en este caso por la VLAN 100, pero la que va a restringir hasta qué velocidad va a alcanzar un usuario determinado va a ser la router board. Yo podría crear diferentes profile para manejar también por ONT, donde yo podía decir que una ONT alcance, por ejemplo, 10 megas simétricas en un plan, otro service profile para planes de 20, 40. Pero en ese caso yo sí tengo que colocar, configurar o fijar que en el DBA profile, en este caso, por ejemplo, pondría acá, no sé, hablando de un plan muy pequeño, 2048 kilobytes, por ejemplo. Bueno, que eso ya casi no se maneja, pero cuando yo aprovisiono esa OLT con este profile, ya yo estoy haciendo un control de ancho de banda desde la OLT. Entonces, esa ONT o el usuario que se conecte por ahí solamente alcanzaría, por ejemplo, 2 megas simétricas de velocidad. Pero yo asigné este giga, digamos, al puerto, porque todo el ancho de banda que me entrega el proveedor o mi carrier va a pasar por esa VLAN 100, pero quien va a limitar la velocidad que alcance cada uno de los usuarios, en ese caso va a ser la MikroTik o la router board que conectemos.
Listo, no sé si hay otra consulta ahí. Sí, por aquí también está preguntando Kelvin sobre la capacidad de subida y de bajada de 2.5 y 1.25. ¿Es en todo ELT, OLT o por puerto? Y si soporta ONU de otras marcas o se debe hacer una adquisición de licenciamiento para esto. Vale. Qué pena, ¿me repite la pregunta, la inicial, la La velocidad? inicial, la capacidad de subida y bajada de 2.5 y 1.25 es en toda la OLT o es solo por puerto. Esa capacidad es por puerto PON, o sea que dependiendo del número de puertos que tenga la OLT, pues obviamente se garantiza que el backplane del equipo puede manejar hasta esa capacidad en total, pero sí se tiene 2.5 por puerto, 2.5 gigas de bajada por puerto y 95 gigas de subida por puerto. Respecto a la pregunta si puede recibir ONT de otras marcas, sí, no. Nosotros como CIDATA no tenemos, digamos, restricción a que la OLT solamente reciba o pueda registrar ONUs o ONT de nuestra marca. Lo ideal sería que, pues obviamente que para garantizar total interoperabilidad sean de la misma marca, pero no tenemos bloqueo pues para que puedan registrar de otras marcas. Es lo que se conoce como una OLT totalmente abierta y totalmente cumpliendo, digamos, con el estándar ONSI para que pueda trabajar con otras marcas. Eso pues también implica que si ustedes van a adquirir de otras marcas, que ellos también cumplan, digamos, esa premisa de que ellos manejen, digamos, el estándar ONSI abierto con, pues, de acuerdo a la normativa I2T que se trabaja, pues, para ese caso para que se puedan, digamos, entender las dos máquinas y trabajen todo el protocolo de la normativa de GPON o EPON. Vale, y por acá William pregunta, saludos, ¿se puede configurar en modo Bridget? Por cuanto en mi caso tengo un servidor caché por el cual administro lo referente a las LAN y el ancho de banda para cada cliente, o es necesario configurar las LAN en la OLT para cada cliente. Bueno, en ese caso, si tenemos, por ejemplo, es posible dejar como todos los puertos en bridge. Básicamente en eso, lo único que queda como por default en los puertos, tanto de Owlink como en los puertos PON o en los puertos SFP de fibra activa, es que se va a estar propagando a través de ellos la VLAN nativa que trae la OLT. Pero en ese caso, dejándolo de esa forma, perdón, ellos pueden enviar como en forma transparente cualquier otra VLAN o servicio que quieran enviar como sin necesidad de configurar o crear alguna VLAN en la OLT. Si es posible, digamos, manejar ese escenario y que el equipo netamente trabaje como un bridge. Sí, sí es posible, digamos, tener esa configuración. Digamos que tenemos las dos opciones, o dejarlo como viene, que ella se comporte como bridge. Lo que le digo es que todos los puertos vienen asociados a una VLAN nativa, que es la que se propaga por todos los puertos, pero en el caso de que él envíe tramas tagueadas, van a pasar a través de todos los puertos. Simplemente lo que debo hacer es configurar como un profile por default también, o reutilizar los que ya vienen en la OLT, para en ese caso definir el ancho de banda máximo que se pueda pasar por cada puerto incluso pues puedo ampliar esa capacidad para utilizar todo el ancho disponible en cada uno de los puertos. Vale, y por aquí también Calvin dice que la consulta es porque en Venezuela se utilizan actualmente ONU o Ubiquiti y tienen clientes que utilizan otras marcas y es por eso que lo consulta, decía Calvin. Ok. Sí, no, digamos la Ubiquiti nosotros la recibimos si tienen esa ONT.
Yo he hecho pruebas, incluso con algunos clientes que nos han consultado, se registran sin problema, no hay ningún inconveniente. Lo que sí sé es que Ubiquiti a nivel de OLT, ellos sí tienen como cerrada la solución. Entonces, digamos, no podrían, por ejemplo, conectar una ONT SIDATA o algo. Pero en caso contrario, si ellos ya tienen las ONTs de Ubiquiti, ya sea la Nano Bridge, la pequeña, o la router, em, se, se- la OLT nuestra la va a recibir sin ningún problema. Vale, Listo. pues muchísimas gracias a todos. Bueno, última pregunta. Dice Cristian, no me queda muy claro cómo puedo realizar la configuración de la OLT para que trabaje transparente pasando todas las VLAN en todos los puertos. No sé, Cristian, si quieres, podemos tener, ¿qué dices, Fernando? De pronto como una charla con Cristian. Sí, ¿Sí? pues si quieres, al señor Cristian, que te contacte internamente y podríamos revisar el escenario. Básicamente lo que estoy diciendo es que si la OLT se deja sin configurarle como VLAN, como la que yo creé en este caso, la VLAN 100, ella al menos va a tener ya preconfigurada lo que se llama una VLAN nativa, que es la que es como si todos los puertos de la OLT funcionara como un switch. Quiere decir que si yo conecto algo que no estoy configurando previamente con alguna VLAN, todos los puertos se van a ver entre sí, que básicamente es como un comportamiento bridge. Pero en ese caso, si de pronto en ese modo bridge alguien empieza a mandar tramas tagueadas, es lo que me refiero, esas tramas van a pasar por todo el puerto, pero obviamente el elemento externo que yo conecte, ya sea a través, por ejemplo, de una VLT bridge, voy a necesitar que alguien atrás pueda destaguear esas tramas, eh, ya sea en un router adicional o si están conectando de pronto un equipo que lee las tramas o lee las VLAN, simplemente le configuro la VLAN y ella va, digamos, a entender ese tráfico tagueado que pasa por cada uno de los puertos. Pero dado el caso, pues podríamos tener, digamos, una interacción directa y en el caso que sea necesario, poder hacerle un demo o algo para explicar y ver si con ello pues logra entender el escenario que requiere implementar o dado el caso, pues también, digamos, solucionarlo o ayudarle a encontrar la mejor vía para poder hacerlo. Entonces, pues esperaría que de pronto él tenga los datos contigo y podamos resolver esa duda adecuadamente. Pero sí es viable. Claro que sí. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Gracias a Fernando de Sedata por este tiempo que nos dio aquí con Wincom Technologies, hablando todo sobre la configuración de servicios de OLT. Recuerden entonces, les está llegando su correo electrónico con el que se inscribieron, la grabación de este webinar y también nos podrán estar contactando para diferentes inquietudes, asesorías y demás y que puedan entonces hacer parte de esta gran familia con Sedata y Wincom Technologies. Entonces, muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos los Muchas asistentes. gracias. Hasta una próxima Sí, muchas oportunidad. gracias a todos por su asistencia. Buen día. Buen día a todos y hasta una próxima oportunidad.